Buenas tardes, mi nombre es Steven Barreto, estudiante de Contaduría Pública. El día de hoy, junto con mi compañera Jessica Fernanda, vamos a hablar sobre los impuestos municipales de la ciudad de Villavicencio. Antes de entrar en materia, pues cabe recalcar que debemos conocer el origen de estos impuestos, y estos se ven vistos desde las raíces en las culturas indígenas, las cuales pues debían pagar una especie de tributo a sus caciques de acuerdo a lo que cultivaban, ya independientemente si cultivaban arroz, trigo o sus actividades que normalmente iban realizando en el transcurso del año o dependiendo de cualquier periodo. Esto significa que también los conquistadores también tuvieron como una gran contribución al momento de la formación de un sistema tributario con la firma de las capitulaciones. Esto era un tipo de contrato que había entre Cristóbal Colón y la corona española, la cual pues se establecieron las qué partes le correspondían a Cristóbal Colón y qué partes a la colonia sobre los beneficios que haya recolectado en sus diferentes viajes realizados en diferentes épocas. También incluso por eso fue que se impusieron a los indígenas unos tributos, ya sean representados en cultivos o en metales preciosos, que eran los que más gozaban los indígenas. Durante la colonia se crearon también pues otros impuestos, los cuales eran el famoso diezmo, el cual estaba destinado al culto católico. También estaba la alcabala, que era un impuesto a las ventas, las aduanas, pues que eran los derechos de importación y exportación de los productos, y los estancos, que eran los monopolios de producción y venta del Estado, de tabaco, aguardiente y sal. De acuerdo a estos datos del origen de los impuestos, ya mi compañera a continuación les va a hablar más sobre la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Vergara. Como bien decía mi compañero, entonces vamos a hablar de la introducción de los impuestos de Villavicencio. Y es que cuando hablamos de tributación, hacemos referencia a los impuestos que las organizaciones, empresas o personas deben pagar al Estado para que pueda financiar las necesidades que pues, requiere la ciudad o el departamento, ¿cierto? Aparte de esto, también tenemos que hacer referencia a los impuestos, ya sea de estudio, desde obras públicas, de la justicia, de la salud y a personas vulnerables. Cabe resaltar que en todos los países tienen una estructura diferente referente a la tributación en los impuestos. Seguimos con el estado teórico, que pues después de que son los impuestos nacionales, vienen lo que son impuestos municipales, que son los que realizan mayor aporte tributario a nuestro país, que se le agrega pues al país, ¿cierto? Básicamente, pues dice que la ley estipula aplicables impuestos prediales que deben estar en el rango, dentro del rango del 1 al 16 por 1000. Pues sin embargo, cada municipio decide cómo, quiénes y en qué cuantía aplicar estas dichas tasas, ¿cierto? Que pues, se le ponen los impuestos. Es evidente que hay una base de discrecionalidad a nivel municipal, pues porque cabe resaltar que cada municipio tiene su forma de tomar su impuesto y de cómo hacerlos aplicables hacia la comunidad y pues la personal que necesite de este, ¿cierto? Y pues a pesar de esto, de las existencias de 23 tipos de tributos que hacen diferencias, que son diferentes, qué pena, el recaudo municipal se concentra básicamente en dos impuestos, pues como ya no lo sabemos, que son el impuesto predial y el impuesto de industria, comercio y avisos, y pues el ICA. A continuación, voy a hablar sobre el estado legal de los impuestos municipales de Villavicencio. Eh, el presente estatuto
que estamos actualmente, regula los siguientes tributos vigentes en el municipio de Villavicencio. En el municipio de Villavicencio se pueden apreciar bastantes impuestos municipales. Sin embargo, hay dos que tienen mayor peso sobre los demás, los cuales son el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio. Son los que tienen más peso dentro de las partes de los impuestos municipales de la ciudad de Villavicencio. Los demás son el impuesto complementario de avisos y tableros, el, el impuesto de publicidad exterior visual, el impuesto municipal de espectáculos públicos e impuestos de espectáculo público con destino al deporte, la sobretasa a la gasolina. También se reciben demás participaciones de otros impuestos como el de los juegos de suerte y azar y eh, complementariamente a este impuesto está el de los juegos novedosos o a las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. A continuación, mi compañera va a hablar sobre alguno de estos. Impuesto predial unificado se calcula básicamente en base al valor catastral del bien inmueble y se paga anualmente. Bien dicho esto, pues el pago de este impuesto es muy importante, ya que es una fuente de ingreso, que puede decir así, y que permite que el gobierno local pueda prestar servicios públicos, ya sea como para el alumbrado, para mantenimiento de las calles y aceras, eh, entre otras. Podemos ver que nos muestran cómo es un sujeto pasivo, un sujeto activo, para la explicación eh, de, ¿de qué? Del impuesto predial. Pues es un gravamen que se recae sobre los bienes inmuebles, como ya lo decía anteriormente, que están ubicados en la jurisdicción del municipio de Villavicencio. Pues como les decía anteriormente, ese es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador y pues la base gravable, ¿cierto? El sujeto pasivo, pues ya sabemos que es el propietario, el poseedor y el usufructuero de, pues, del predio, de la persona que pertenece, por decir así, las escrituras del predio. El hecho generador, pues, es el elemento material del impuesto que se contribuye por la existencia del predio, de qué tiempo o qué tiempo conlleva este predio que ha requerido el impuesto. También está la base gravable, que es el evalúo catastral de resultados de los procesos, pues la actualización y conservación de forma y conforme pues a la ley. El impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal eh, territorial que recaudan los municipios y el Distrito Especial de Bogotá, la cual está regulada por la Ley 14 de 1983. ¿Quiénes deben pagar este impuesto? El impuesto de industria y comercio debe ser pagado por todos los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, ya sean personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad sujeta a dicho impuesto. Este impuesto es regulado por cada municipio dentro de los parámetros que fija la Ley 14 de 1983. Por ejemplo, cada municipio fija las tarifas del ICA dentro de un rango que la ley establece, por lo que una misma actividad tiene diferentes tarifas según el municipio en donde se desarrolle la actividad. ¿Dónde se paga el impuesto de industria y comercio? El ICA se paga pues sobre los ingresos que se generen en el respectivo municipio, señalado en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983. Cada municipio, como había comentado anteriormente, tiene su propia regulación y en algunos casos los pequeños comerciantes no pueden ser declarantes o declaran anualmente. Este impuesto, pues al ser territorial, obliga a consultar el estatuto tributario de cada uno de los más de 1.100 municipios del país. La base gravable del impuesto de industria y comercio está de acuerdo al artículo 33 de la Ley 14 de 1983, la cual dispone lo siguiente. El impuesto de industria y comercio
se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con la exclusión de devoluciones, ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones. La tarifa del impuesto de industria y comercio también está definida en la Ley 14 de 1983, las cuales, eh, como decía anteriormente, esto maneja es un rango. Entonces ya dependiendo de qué actividades se esté realizando, asimismo se va a aplicar la tarifa. Por ejemplo, las actividades comerciales del 2 al 7 por mil y las actividades comerciales y de servicios es desde el 2 al 10 por mil. El sector financiero pues tiene un tratamiento especial fijado a partir del artículo 41 de la Ley 14 de 1983. La territorialidad del impuesto de industria y comercio se paga sobre los ingresos que se generan en cada municipio. De surte que el municipio no puede cobrar el ICA por ingresos que se generaron en otro municipio. Cada municipio es responsable de de las actividades que se realizan o de los ingresos en su propio territorio. Como por ejemplo, es posible que una empresa con sede en Bogotá tenga ya sea una sucursal en Medellín. Y en tal caso, pues Bogotá no debe cobrar el impuesto por los ingresos que tenga la sucursal de Medellín, ni Medellín puede cobrar el impuesto por los ingresos generados en Bogotá. La realidad de la causación del ICA, la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia 23304 del 12 de marzo del 2020 con ponencia del magistrado, señaló la siguiente información. Concretamente, frente a la territorialidad en la causación del impuesto de industria y comercio en la realización de actividades comerciales, la sección ha indicado que el lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos esenciales del contrato. Esto es el precio y dentro de este, pues la forma de pago y y el objeto o cosa que se vende independientemente del lugar donde se hagan los pedidos. Por ejemplo, es posible que una empresa con sede en Bogotá tenga una sucursal en Medellín y en tal caso, pues Bogotá no debe cobrar el impuesto por los ingresos que tenga la sucursal de Medellín, ni Medellín puede cobrar impuestos por los ingresos generados en Bogotá. Por consiguiente, tenemos avisos y tableros, que pues es la colaboración de todo tipo de anuncios publicitarios en el espacio público o privado, como lo pueden ser carteles, vallas o cualquier otro medio de publicidad visual, ¿sí? Ya sea, puede estar puesto, o sea, avisos y tableros está impuesto, puede ser también eh, eh, ser puesto en edificios, vías, vehículos y pues locales comerciales, entre otras. Como podemos ver acá, esto de avisos y tableros se les va como sujeto pasivo a lo que son las personas naturales, personas jurídicas o sociedades que realizan actividades económicas, objeto de industria y comercio, ¿cierto? El hecho generador, pues son las locaciones de vallas, como ya lo decía anteriormente, avisos, tableros y emblemas que en el espacio, emblemas en el espacio público. Aparte de esto, pues tienen una tarifa, claramente. Este impuesto tiene una tarifa del 15% por el valor del impuesto de industria y comercio, liquidado pues a dicho periodo. El impuesto de espectáculos públicos, el sujeto pasivo en este caso serían las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que realicen u organicen un espectáculo público de manera permanente o u ocasional. La base agravable es el valor de cada boleta de entrada eh, personal y la tarifa es el 17% aplicado a la base agravable. Sin embargo, también esto lo regula la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971. Esta especifica que será el valor del 10%
correspondiente a la entrada del espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos que haga parte de dicho valor o actividades. Ahora les voy a hablar sobre el impuesto de exterior visual, ¿cierto? Para empezar, es un impuesto territorial que cada municipio cobra por la colocación de avisos publicitarios en el espacio público. Los sujetos pasivos que deben pagar pues este impuesto del exterior son las personas naturales y jurídicas propietarias de vallas o espacios publicitarios colocados en el espacio público. También esto se entiende como publicidad del exterior visual, donde es un medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público o de las personas que pues rodean esa ciudad a través de elementos visuales como lo son dibujos, fotografías, inscripciones y pues entre otras. También podemos ver que esto tiene tiene un sujeto pasivo, un activo, el hecho generador y pues la base gravable, que pues tiene el monto de este impuesto de publicidad, ¿cierto? Pues según el artículo distrital 111 de noviembre 29 del 2003 se establece el impuesto a la publicidad exterior visual, ¿sí? Pues el sujeto pasivo pues es el municipio de Villavicencio, que es lo que estamos tratando. El sujeto pasivo pues son las personas naturales, jurídicas o de sociedades de hecho propietarias de vallas, como lo decía anteriormente. También un hecho generador es la utilización de espacio público local mediante la colocación de vallas, tableros, avisos y pues emblemas en la vía pública. También en los lugares públicos o privados visibles desde el espacio público y la colocación de avisos en vehículos, ¿sí? La base agravable de este impuesto, pues según es el caso de la suma total de los impuestos que ocasione cada valla, se podrá superar el monto equivalente a 5 salarios mínimos mensuales por año. Y también mientras las vallas continúen, pues instaladas, mientras que la valla esté instalada, pues se cobra cierto impuesto eh, por el tiempo o el lapso que esté disponible ella para la parte visual. Mm, mm. En el impuesto de derechos de explotación por rifas y juegos de azar, esta está regulada por la Ley 643 del 2001, la cual, pues, el sujeto activo es el municipio de Villavicencio y el sujeto pasivo, pues, en este caso será el operador o responsable de la rifa o juegos de azar. De esta ley, el artículo número 5 define qué son los juegos de azar, ya sea por rifas o demás actividades. Cito. Para los efectos de la presente ley son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona que actúa en calidad de jugador realiza una apuesta o paga por el derecho a participar a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, pues ya sea en dinero, o sea, efectivo, o en especie o demás medios de pago, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza por estar determinado por la suerte, el azar o la causalidad o casualidad. El impuesto de delineación urbana, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, define que, pues primero que todo, el hecho generador es la expedición de las licencias para la construcción, urbanización y parcelación de predios no construidos, la ampliación, modificación, demolición o adecuación locativas de obras en Villavicencio. Eh, Como se puede apreciar ahí en el hecho generador, técnicamente habla sobre los casos de la construcción de nuevos edificios o de la refacción o remodelación de los ya existentes. La implementación de este impuesto de delimitación o delineación urbana puede ser distinta para cada entidad territorial, dependiendo de la forma en cómo su respectivo órgano de representación popular lo haya diseñado. Este tributo no se encuentra implementado en todo el país, ya que esto lo denota una eventual fuente
nueva de recursos para algunos municipios. Esto, pues, ¿con qué finalidad es creado? Pues ya que esto habilita una fuente de recursos a partir de la dinámica inmobiliaria y la planeación territorial, por lo que el cual reacciona a las normas contenidas en el plan de ordenamiento territorial. Esto también permite, pues, usos extrafiscales como los disuasorios y de incentivos para el ordenamiento territorial. Por ejemplo, es posible que vía tarifa se incremente el impuesto para algunas obras, que eventualmente generen o produzcan una externalidad negativa que a la administración le interese internalizar mediante el cálculo del impuesto. Y también pues podría incentivar la construcción sostenible a través de exenciones tributarias. Y ya por último, les hablo sobre la sobretasa de la gasolina, que esto pues hace más que todo énfasis o hace referimiento a que se quiere tener una disminución en el déficit fiscal que se produjo en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, ¿cierto? Pena. Además de que Villavicencio está ubicada en una zona regional productora, tiene características que generan sobrecostos en el suministro. Eso quiere decir que se encuentra, digamos que en una mayor distancia de las refinerías, ¿sí? Entonces, la sobretasa tiende a decirse que se eleva debido al costo que se hace por el esfuerzo de traer el combustible hasta acá, lo que cuesta el traslado, el transporte, el tiempo que se gaste, lo que las personas van a hacer del traslado de allá hasta este lado, pues porque hay unas de las ciudades de acá en Colombia, hay tres ciudades que son, digamos, que las más caras en la gasolina, que subieron los galones, que es Cali, Villavicencio y pues Bogotá, ¿no? Se dice que pues Villavo es una de las ciudades más caras referente a la gasolina, pues la gente cada vez está teniendo más problemas, pues porque no alcanza para esta, esta incrementación pues de gasolina que básicamente casi todo lo utilizamos para el transporte, ya sea para nuestras universidades, colegios, casas, trabajos. Entonces, lo que están haciendo es como salvar eh, o tapar un hueco que ya se haya relacionado y pues al hacer eso, pues ahí se les sube la gasolina para poder con el precio que tenían de esa gasolina, pues tapar ese, ir solventando ese hueco que se hizo anteriormente, ¿cierto? También podemos ver que acá nos muestran un sujeto pasivo y un sujeto activo, en donde también nos dicen que la comunidad y las personas quieren y están pensando en hacer que el diésel también tenga una incrementación para poder solventar estas pequeñas errores que han tenido, ¿cierto? Pues el hecho generador, pues básicamente se consume la gasolina de motor extra y corriente, sea nacional o importada de Villavicencio. La base gravable, pues es el valor referente a la venta al público motor de la gasolina, tanto como extra o como se vende como por galón también. Y pues bregar a solventar este gran problema. Y eso sería todo por ahora. Gracias.